Damos la bienvenida al ingeniero Franklin Buccelli, gestor ambiental. Él es director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental, profesor universitario. Doctor Buccelli, quisiéramos conocer su visión sobre los retos ambientales que se presentan en el año 2022, que pasan por el problema del calentamiento global, aterrizan localmente en el agua y el extractivismo minero. Sí, yo creo que hay algunas cuestiones de análisis y que tenemos ya un camino recorrido sumamente importante, como es el hecho, por ejemplo, de la consulta popular, el hecho de que tenemos ya el registro de la demarcación o georreferenciación de todas las 5 fuentes de agua de Cuenca por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Pero yo creo que tenemos que trascender mucho más allá de aquello. Yo creo que si no contamos con una agenda ambiental que nos permita enfrentar el calentamiento global y sobre todo garantizar los servicios ambientales que requiere, en este caso, la ciudadanía de Cuenca y de la SUAY, el extractivismo va a ser uno de los retos a controlar y vencer, sobre todo para evitar la destrucción de las fuentes de vida y de desarrollo que tiene el cantón y la provincia. Usted trae a colación un tema muy importante, este de la agenda ambiental. Recordamos allá, posiblemente inicios de los años 90, que tuvimos alguna experiencia en periodismo medioambiental en Suecia. Cada ciudad, cada región, cada parroquia, podríamos decir, contaba ya con su agenda ambiental, con lineamientos muy claros que se enmarcaban además en agendas nacionales y en agendas globales. Se tenía claro el camino que había que seguir. Es esto quizá algo en lo que nos toca trabajar contemporáneamente en esta zona del país. Así es, Gustavo, los problemas ambientales son globales, pero las soluciones son locales. Y si nosotros no tenemos estas agendas que nos permitan hacer las acciones de prevención, de mitigación y de adaptación que son fundamentales en los asuntos ambientales, pues simplemente no vamos a tener ninguna planificación y lo que se nos viene son asuntos de día a día, pero que no van a tener una atención y una solución a futuro de manera sostenible. Entonces es Agendas fundamental. concretas de sostenibilidad y de sustentabilidad Correcto. ambiental. Así es, Gustavo. Estas ¿Qué agendas son caminos piensa usted fundamentales. son los que deben tomarse cuando tenemos avisos de todo tipo y además también de carácter global, nacional, local? Usted, y para información de nuestros oyentes, se encuentra en los Estados Unidos, que está atravesando por un invierno, y curiosamente en esta época invernal se dieron incendios en el estado de Colorado. Hubo tornados en Kentucky, se han presentado en los últimos meses inundaciones en China, en Alemania, aquí en Cuenca. Estamos con un comportamiento totalmente inusual de los ciclos de lluvia. Estamos viendo también un problema gravísimo del país con la erosión en afluentes del río Coca y en el propio río Coca. Los avisos están dados. Así es, Gustavo. Mire, efectivamente, yo estoy en el estado de Texas, acá en San Antonio. En estas épocas las temperaturas están fluctuando entre los 28 y 30 grados. Ahora estamos a -2. Entonces, efectivamente, evidencia toda esta situación del cambio climático que está afectando a nivel mundial con las consecuencias, sobre todo, a la seguridad alimentaria por la falta de producción que esto representa. Se detiene prácticamente todo con las consecuencias que trae el cambio climático. Yo lo que siempre he manifestado y en Cuenca y en el país se han venido haciendo lamentablemente, no últimamente, es definiciones de políticas públicas frente a los procesos de prevención, de adaptación y mitigación, como le decía, del cambio climático. Nosotros en Cuenca mismo, el tema del agua para nosotros es fundamental, la conservación de las fuentes de agua. Hemos visto en los últimos años el deterioro de esas fuentes que son los bosques y vegetación protectora
y el área núcleo de donde se genera la mayor cantidad del servicio ambiental con el agua, que es el Parque Nacional Cajas. Tenemos también problemas de movilidad, tenemos problemas de manejo de los bosques riparios o de las orillas de los ríos, tenemos problemas de emisiones sumamente altas, y lo que no hemos trabajado es en los procesos de lo que nosotros llamamos los clubes ecológicos o los procesos de concienciación ecológica a nivel de la formación de niños, de niñas, en donde cambiemos de actitud frente a todo estas realidades, ¿no? Que tenemos que enfrentar y que tenemos que solventar, porque si no tenemos esa política y esa agenda, como digo, haremos simplemente acciones como los bomberos, ¿no? Apagar ciertas manifestaciones y sin ningún resultado de sostenibilidad ni de sustentabilidad, Gustavo. Con o sin esta agenda, doctor Buccelli, Cuenca se encuentra con una urgencia encima, algo que tiene que operativizarlo, y esto es la consulta popular de febrero del 2021 en todo su alcance. Efectivamente, yo creo que con la inscripción ya en el registro del MATE, que ahora se denomina Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, hemos logrado ya cristalizar, digamos, realmente e institucionalizar el pronunciamiento ciudadano de protección de las 5 fuentes más importantes de agua. Esto llevó un proceso más de un año. Acuérdese usted que entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Etapa se nombró una comisión, no hubo el acuerdo. En el caso de Etapa se proponían las fuentes de captación, la visión del ministerio, y eso tenemos que reconocer, fue ecosistémica, es decir, dentro de todo lo que es la funcionabilidad, y ahí logramos una demarcación sumamente importante para mi modo de ver, que nada es perfecto ni completo. Para mi modo de ver, hay unas 10 o 8 captaciones de la subcuenca del Machángara que no entraron, pero eso administrativamente no es complicado. Lo importante es que esos 1.900 y más de kilómetros cuadrados que constituyen las 5 fuentes de agua más importantes del cantón, en este momento ya estén registradas, ya estén protegidas, y conforme determina la disposición transitoria 10 de la Ley Orgánica de Transición, perdón, de Recursos Hídricos y Uso del Agua, está ya bajo protección y amparada en lo que dispone también el artículo 406 de la Constitución. Es decir, no se puede bajo ninguna forma hacer actividad extractiva en esas zonas. Muchos se preguntan, sobre todo aquellos que defienden de alguna manera la minería, porque la ven en ese balance entre economía y medio ambiente. ¿Por qué no minería en Ecuador cuando otros países lo hacen? Algunos expertos, como William Sacher, un académico francés que trabaja en nuestro país, había señalado en una entrevista con este medio de comunicación ciertas particularidades de Ecuador, un pequeño territorio densamente poblado, ubicado en los Andes, lo cual lo hace muy voluble a los temas de carácter sísmico y por tanto la inestabilidad de relaveras y de instalaciones mineras, una enorme biodiversidad, incluyendo a esta densidad poblacional, el ser humano, que todo proyecto, toda visión tiene que ser alrededor del ser humano en estos tiempos. Y la proficuidad, además, de fuentes hídricas que atraviesan el territorio nacional, de las cuales depende esta naturaleza y también los habitantes del país. Toda esta sumatoria hace que Ecuador no sea en general un territorio apto para la minería. No, yo lo que debo manifestar, Gustavo, es que efectivamente la actividad minera per se, como tal, y en función del desarrollo del país y de la economía, no tiene que satarse de ninguna forma. El tema es que lamentablemente dentro de los planes de ordenamiento territorial y de la gestión de la minería en el país no han existido buenos resultados. Por lo tanto, ese es el temor que se tiene, ¿no? De que se la venga desarrollando de una forma
totalmente antitécnica. Ahora, el tema es que tenemos una herramienta técnica fundamental para este tipo de acciones y esto se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. Las disposiciones de leyes y constitucionales. Y eso no respeta este tipo de constancias. La Constitución tal prohíbe ya el desarrollo de actividades mineras en zonas de recarga hídrica, de ecosistemas frágiles, humedales, páramos, etcétera. Pero eso no se ha cumplido. Ahora, el potencial minero del país, sin duda, es alto y sobre todo en temas de eh, minería médica, ¿no? Pero el asunto es que no tenemos un desarrollo adecuado. Mire usted, tenemos una ley de minería, tenemos una empresa nacional de desarrollo minero que no interviene absolutamente para nada. Y se encarga es de hacer minería en vista a transnacionales para que procedan de la forma en que mejor les parezca, afectando totalmente las condiciones ambientales del territorio. Por lo tanto, lo que tenemos que estar claros es que en las áreas que son de conservación, áreas que el plan de ordenamiento territorial y las disposiciones constitucionales determinan que siendo fuentes de vida, que siendo fuentes de agua, no se puede hacer, pues eso se tiene que resolver. Y yo creo que nunca hacen primer precedente en el país, porque no es la única región que tiene este problema. No, no olvidemos lo que pasa en INTA, por ejemplo, Buenos Aires, provincia de Imbabura, estamos, que están junto a la reserva, ahora Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, etcétera. Entonces, aquí lo que se ha hecho es blindar, y no para lo posterior, sino igual para lo anterior, porque no olvidemos que los derechos colectivos están sobre los derechos individuales, y aquí lo que se trata es de proteger la vida, y la vida está por sobre todo. Y la vida que depende de un recurso que no solamente es un recurso, sino que por disposición constitucional es un derecho también, que es el agua. Por lo tanto, aquí, de aquí en adelante, esos 1.900 kilómetros cuadrados que constituyen las 5 fuentes de agua de las cuencas de, de los ríos Cay, Tome, Bamba, Mayangay, del cantón están blindados y nunca más se puede pretender siquiera hacer actividad extractiva. Ahora, el reto para la provincia de La Suay y otras áreas similares del país, con atributos similares, se resume en cuanto a cómo asumir una agenda ambiental sostenible, sustentable, con un gobierno con claras políticas pro-extractivistas, que pretende abrir indiscriminadamente el catastro minero. Existe ya la orden en el país del presidente Guillermo Lasso a través del decreto 151 de que se vuelvan expeditos todos los trámites que tienen que ver con las concesiones mineras y que supedita estas concesiones a las demandas del mercado. Es sumamente preocupante y el presidente, lógicamente, en foros nacionales e internacionales, que quiere incrementar la producción minera en un 40% o más. Pero debemos tener claro que el catastro minero de esta mala práctica minera que se ha hecho en el país, en su mayoría están en áreas de protección, en áreas que protegidas por el mismo 406 de la Constitución, que el plan de ordenamiento territorial no lo permite. Y ahí sí se va a generar un antagonismo técnico y legal sumamente fuerte que va a derivar, yo creo que, en un conflicto social. Y lo que debe el presidente es justamente buscar el impulso de la actividad, pero fuera de los espacios en donde no se vaya a afectar las fuentes de agua o las áreas protegidas. Ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye una agenda ambiental? La agenda ambiental tiene que ser totalmente participativa, tiene que hacerse más o menos como se hizo en Cuenca, a través de lo del agua, ¿no? La academia, la sociedad civil, las autoridades, y todos los actores de sectores productivos incluso,
se acordó llevar a cabo procesos de consulta para determinar la protección del territorio, sobre todo en lo que son las fuentes de agua. La ambiental debe tener acciones plenamente determinadas con responsables, autoridades o instituciones responsables y con indicadores y medidores de resultados o cuantificables y reportables. Entonces, esto nos va a permitir realmente determinar que la gestión ambiental en el año 2022 va a ser eh, sostenible y sustentable para la población. De lo contrario, simplemente se constituyen en aspiraciones o de gestión de ciertas autoridades o entidades, pero que no repercuten de manera significativa en los recursos y más aún en la calidad de vida de la ciudadanía. Aprovechando su visión profesional, doctor Buccelli, su calidad de gestor ambiental, culminemos este diálogo con su opinión sobre cómo ciudadanos, como individuos, cómo debemos enfrentar esta situación. Tenemos que sumarnos, Gustavo. Yo creo que ya esas actitudes pasivas o de dejar de ser actores activos, sino encargar supuestamente a autoridades o a entidades que nos estén construyendo nuestro futuro. Eso creo que es el peor de los errores que los ciudadanos comunes cometemos. Tenemos que involucrar, tenemos que ser activos y, como siempre yo digo, ¿no? De cualquier protesta de carácter social o de la naturaleza, llegar a la propuesta y esa propuesta insertarle en el colectivo para que se constituya en el objetivo de desarrollo de la sociedad. En materia ambiental, esa es la única forma para poder garantizar la conservación y el manejo sustentable de nuestros recursos, Gustavo. Declaraciones del doctor Franklin Buccelli, gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Nos vamos a una breve pausa.